Muy buenas tardes a todos, darles la bienvenida a nuestros queridos directivos, docentes y público en general. Reciban el saludo del director de la UGEL Arequipa Sur, el señor Marco Antonio Gallardo, y nuestro jefe del área de gestión pedagógica, el señor Roberto Marín Samayani. El día de hoy, queridos colegas, estamos reunidos para recibir orientaciones en lo que es los aspectos claves para el desarrollo de las competencias. Va a estar a cargo de las especialistas Zoraida Arias Surco y María Rosario Bustamante Pam. Vamos a empezar primero con la especialista Zoraida Arias Surco, quien nos va a hablar sobre el enfoque por competencias. Muy bien. Muchas gracias, Patricia. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Agradecerles por parte de todo el equipo de especialistas, ¿no?, la participación de todos ustedes en esta reunión. Como indicó la profesora Patricia, el trabajo que se va a realizar el día de hoy es acerca de los aspectos claves del enfoque por competencias. En lo que a mí respecta, vamos a hablar netamente de lo que es el enfoque por competencias. Voy a presentar mi PPT. Listo, me avisan por favor si se puede observar. Sí se observa. Muy bien. Ay, perdón. Competencias, y para poder entender acerca del trabajo, ¿no?, que se viene realizando a través del semestre sobre lo que es en base a este enfoque, vamos a citar a algunos autores que nos hablan acerca de este enfoque. Para ello, y creo que en anteriores reuniones ya hemos podido también tener un conocimiento de ellos, ¿no?, en algunos talleres que hemos venido realizando. Es así que tenemos, ¿qué nos dice Anthony Zavala y Lidia Arnau? Nos habla acerca del enfoque de competencias, ¿sí? No se ve. ¿No se observa? Lo voy a poner ya. Ya, a ver. Ya se visualiza. Ya. Si puedes poner Amparito presentación. Ok. Listo, muy bien. Entonces, como les estaba indicando, vamos a ver en esta parte, en esta primera parte acerca del enfoque por competencias, y para poder entenderlo un poquito mejor vamos a tomar en cuenta algunos aspectos que nos brindan ciertos autores que ya anteriormente en algunas reuniones ya los hemos conocido, ¿no? Hemos hecho lectura de alguno de ellos. Y pasa la siguiente diapositiva, Amparito. Es así que vamos a trabajar en este caso, con Anthony Zavala y Lidia Arnau. ¿Qué nos dice Anthony Zavala y Lidia Arnau? Nos dice que el enfoque de competencias consiste en resolver problemas complejos, haciendo uso de componentes procedimentales, actitudinales y conceptuales. Asimismo, nos pide que para poder trabajar este enfoque de competencias tenemos que plantear situaciones que deben ser únicas y que éstas deben ocurrir en un contexto real determinado. Asimismo, en un enfoque de competencias se debe promover la metacognición, es decir, la autorreflexión, para fortalecer la autonomía del estudiante en su propio aprendizaje. Asimismo, se debe construir colaborativamente el aprendizaje entre estudiantes a partir de espacios de discusión y construcción. También vamos a citar algunas propuestas del enfoque de competencias acerca de este autor Ángel Díaz Barriga, ¿no? Él nos dice que el concepto de competencia es polisémico, o sea, puede tomar desde diferentes puntos de vista de acuerdo al enfoque que se tenga, ¿no? Y él cita 5 tipos de enfoque: el laboral, el conductual, funcional, socioformativo y socioconstructivista.
constructivista. Él más se basa en este enfoque socioconstructivista para hablarnos acerca del enfoque de competencias. ¿Qué nos dice él? Que en un enfoque de competencias se reconoce el papel del estudiante en la construcción de su propio conocimiento, ¿no? Se debe situar el aprendizaje en contextos relevantes y cercanos a ellos, muy parecido a lo que nos dice Zavala y Arnau, ¿no? En un contexto real. Asimismo, nos dice que hay que destacar el aprendizaje significativo en la construcción de sus competencias, ¿no? Que también tiene que muy relacionado que este debe ser un aprendizaje que tome o despierte el interés del estudiante. Por eso es que estos aprendizajes deben girar en torno a su realidad, ¿no? A algo que ellos están en constante contacto, están en su contexto, ¿no? Nos dice también algo muy importante, que en el enfoque por competencias no se brindan metodologías específicas ni tampoco estrategias concretas. Más sí, lo que sí se enfoca es construir el aprendizaje desde una mirada de escuela activa. ¿Qué es una mirada de escuela activa? Es que los alumnos investiguen y procesen información guiadas por el maestro. No que el maestro dé la información, sino que los guíe, ¿no? Responsabilizándose conjuntamente tanto el maestro como el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un poquito eso va, ¿no? a la reflexión, tanto del estudiante en su propio aprendizaje y también del docente acerca de las estrategias que va proponiendo en las diferentes experiencias, ¿no? Y si estas estrategias ayudan al estudiante a lograr el aprendizaje propuesto. Siguiente diapositiva, Amparito. Tenemos también a Philippe Renaud y también a Inés Aguerrondo. En el caso de Philippe Renaud nos dice que en el enfoque de competencias, el producto de un aprendizaje se evidencia en el actuar humano. O sea, yo como sé que mi niño ha aprendido en el mismo actuar. Yo como sé que él se está formando un aprendizaje en él cuando él actúa ante una situación problemática. Ahora, este estudiante actúa competentemente cuando vemos que moviliza tanto recursos internos como recursos externos, ¿no? O sea, hay una relación tanto en los recursos internos como en los recursos externos. Se refiere a los recursos internos, a los saberes, a las habilidades y a las capacidades, ¿no? Pero estas se tienen que complementar con estos recursos externos, quiere decir los documentos, las herramientas, los materiales, el mismo contexto que lo rodea, ¿no? Va complementado con ello. No puede ir uno aislado del otro, ¿no? Y esto le va a poder permitir enfrentar y resolver situaciones de aprendizaje que lo vamos a presentar como problemas. Asimismo, Inés Aguerrondo nos dice que un enfoque de competencia se refiere a actuar sobre la realidad. Muy similar nuevamente a lo que nos dice Díaz Barriga y Zavala y Arnau, ¿no? De que actuar sobre lo real para poder, con una vista de mejorar, ¿no? Me presentan una situación problemática de mi realidad, pero con el fin de buscarle una solución, ¿no? Integrando el saber con el hacer, o sea, tener los conocimientos y actuar con ellos, ¿no? En base a ellos. Asimismo, me indica, ¿no? Aguerrondo, que se debe observar los problemas desde una visión holística, o sea, desde un todo, ¿no? A través de procesos dinámicos. Y mirar ese problema desde un todo, desde su totalidad y no por partes, eso significa que es tener un pensamiento sistémico, un pensamiento complejo, que es la clave del actuar competente. Asimismo, cuando nosotros presentamos estas situaciones problemáticas al estudiante, estas deben ser de forma abierta, de modo que promuevan el análisis y la creatividad en el estudiante, a lo que ella llama lo que es la innovación, ¿no? Por productos innovadores, aprendizajes innovadores. Asimismo, también nos dice, ella habla un poco del componente ético en el actuar, ¿no? La responsabilidad. Nosotros vamos a dar solución a un problema, pero esta solución de un problema debe basarse en un aspecto ético, ¿no? Que el actuar debe ir hacia algo positivo, hacia algo bueno. Siguiente diapositiva, Amparito. Y por último tenemos a Domenico Maciota. Quizás de él se acuerden bastante porque nos presentaba un caso, ¿no? Que se pasaba en la antigüedad, ¿no? En el caso del aprender a nadar,
nos ponía en una situación, ¿no?, de que él bastante incidía, ¿no?, de que las competencias se desarrollan in situ puesto, o sea, el saber actuar en un contexto real, ¿no? Uno aprende uno da a conocer si ha aprendido cuando actúa, ¿no?, cuando lo realiza o cuando lo ejecuta, ¿no? Ese actuar conlleva una transformación del individuo, el cual ha reflexionado sobre la situación en la que se encuentra, las posibilidades que tiene, ha autorregulado los pasos que va a seguir y ha producido quizás algunos cambios que pensaba de una manera y hace de que realice o solucione la situación probablemente que está enfrentando de otra manera. Hay un cambio, ¿no?, un cambio de pensar, ¿no?, generando el funcionamiento del PAS, que significa persona en acción y situación. Esto liga mucho, quizás recuerden algunos que hemos estado en algunos talleres que hemos realizado, ¿no?, cuando nos hablaba acerca de un ejemplo del aprender a nadar, ¿no?, el que nos mostraba 3 fotos de que antiguamente los nadadores, ¿no?, incluso quizás en los tiempos en que quizás también nosotros hemos estado en el colegio, ¿no?, para poder enseñarnos natación o aprender a enseñar a nadar, lo hacían fuera del agua, como ven acá en estas fotos, y es que se puede distinguir, ¿no?, con algunos equipos, ¿no?, que permitían de que las personas, por ejemplo, giren, se desplacen, o les daban las técnicas cómo hacer el braceado, pero una cosa es que yo me den esos conocimientos, pero otra cosa si estos conocimientos que estoy recibiendo los aplico en el actuar, ¿no? Si es que esto, ahí tendrían que autorregular, ver si es que estos conocimientos que han recibido se dan y se consolidan en este actuar. Muy bien, ¿por qué hemos citado estos autores? Porque estos autores, en base a estos autores también se está formando en lo que es el concepto de enfoque de competencias que nos da el CENEP. Siguiente diapositiva, Amparito. ¿Qué nos dice el enfoque por competencias, no? Sabemos que un enfoque es una visión teórica, ¿no?, conceptual, que nos dan a los docentes para poder abordar cómo debemos trabajar, ¿no?, las competencias, ¿no? Nos dan unas guías, nos orientan cómo debemos realizar nuestra práctica de enseñanza, nuestros propósitos, ideas y actividades. Y esta definición, según el CENEP, se ha basado también en estos autores, ¿no? Y nos dice así, ¿no?, que el enfoque por competencias es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades, o sea, un conjunto de habilidades, actitudes, ¿no?, procedimientos, a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético, lo que nos decía Aguirrondo, ¿no?, ponía énfasis. Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverlas. Esto significa identificar conocimientos, habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito. Un poco lo que nos habla Zavala, Arnau, también Perrenau, ¿no?, y lo que nos habla también Massiot, para tomar decisiones y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. Muy bien, esto lo vamos a ver si realmente se cumplen las experiencias de aprendizaje que nos viene dando el Aprendo en Casa, pero también que nos sirven de guía para nosotros también ir realizando nuestras planificaciones en base a esta vista teórica conceptual. Siguiente diapositiva, Amparito. Según la definición del CENEP, ¿no?, sobre el enfoque por competencias, nos dice que el estudiante debe comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolver. ¿Cuándo yo lo doy esto en mi experiencia de aprendizaje? En este caso hemos tomado un ejemplo, ¿no?, de la experiencia de aprendizaje que se da en el transcurso de esta semana y las 2 posteriores, ¿no?, que es descubrimos nuevas formas de disfrutar y divertirnos en familia, que va del 26 de abril al 14 de mayo, tiene un periodo de ejecución de 3 semanas y en este caso corresponde al ciclo quinto, que es quinto y sexto de primaria, y compete las áreas de arte y cultura, comunicación, matemática y personal social. ¿Listo? Entonces, comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla, ¿cuándo se la presento a mi estudiante? Cuando yo le planteo una situación, ¿no? En este caso, la situación que se debe afrontar nos dice, ¿no?, que el caso de Alicia, que es una estudiante de 5º grado, que había discutido con Andrés, su hermano menor,
porque él quería la mesa para hacer sus muñecos en plastilina, mientras ella armaba ahí un rompecabezas de muchas piezas, su pasatiempo preferido. Ambos necesitaban el espacio, pero este no era lo suficientemente grande. Entonces Alicia recordó que no era la primera vez que discutían por algo similar y que luego de estas discusiones siempre les quedaba cierto resentimiento por varias horas o días y su mamá tenía que intervenir y conversar para que se amisten. Ahora piensa que todo sería diferente si pudieran salir a jugar al parque o encontrarse con sus amigas y amigos. Acá podrían compartir el espacio en diferentes momentos sin problemas. Como ves, también esta situación corresponde a un contexto real, ¿no? Que muchas de las familias, muchos de nuestros estudiantes vienen pasando ante esta problemática que estamos viniendo acerca de este estado de emergencia, ¿no? Por el COVID-19. Siguiente diapositiva, Amparito. Así también le vuelve a colocar, ¿no? Le aumenta esta situación, a esta situación problemática, le cuenta también el caso de Luis, que le pasa algo similar, pues cuenta que su papá debe hacer sus trabajos en la misma mesa en la que él juega, y también a María, ya que su mamá no quiere que haga ruido cuando se está realizando algún trabajo, ¿no? El problema es que la situación es que el tiempo de distanciamiento social por la emergencia sanitaria ha cambiado la vida y la dinámica en la familia. Como les digo, es una situación real que muchos de nosotros vivimos y ahí se va cumpliendo una parte de la definición de lo que es el enfoque por competencias. Este enfoque por competencias me pide lograr un propósito específico. ¿Y dónde lo encontramos ese propósito específico? Cuando nos dicen, ¿no?, que nuestra familia es muy importante, así que nos plantean un reto, que es ¿qué podemos hacer para promover el fortalecimiento de los vínculos familiares? Pero para ello también me pide, antes de plantearme este reto, me pide una reflexión, ¿no?, acerca de los conocimientos y habilidades que que el estudiante posee, ¿no?, y que están disponibles quizás en su entorno, y las combinaciones que puede utilizar para lograr este propósito. Y plantea algunas preguntas, ¿no? ¿Ha pasado algo parecido en tu familia? Lo va acercando a su contexto real. ¿Qué cambios han producido en tu familia? ¿A qué se deberá esto? ¿Qué oportunidades tenemos para compartir más en familia? ¿Qué actividades de disfrute hemos dejado de realizar? ¿No? Entonces, estas preguntitas son de autorreflexión que me van siguiente diapositiva. Ya está. Muy bien. Ahora me dice también la definición del enfoque por competencia según el CENEP, que es un enfoque por competencia es combinar un conjunto de capacidades. En esta experiencia de aprendizaje me proponen los propósitos de aprendizaje, o sea, es decir, las competencias que voy a trabajar para lograr lo que me plantea, ¿no? Que son las siguientes competencias. Construye su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común que corresponde al área de personal social, ¿no? Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna que me corresponde al área de comunicación. Y ustedes van observando cada una de estas competencias, a la vez va a movilizar las capacidades, como es en el caso de construir su identidad, ¿no? Se valora a sí mismo, debe autorregular sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente, vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. Cada competencia tiene sus capacidades. Siguiente diapositiva, Amparito. También tenemos, ¿no?, que me habla del área de matemática, en este caso se está tomando en cuenta la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización, que para poder lograr esta competencia yo tengo que movilizar un conjunto de capacidades como son que modele objetos con formas geométricas y sus transformaciones, comunique su comprensión sobre las formas, relaciones geométricas, use estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio, argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas. Y bueno, también habla del área de arte, que también es una competencia, que también moviliza capacidades, ¿no? Que se le explora y experimenta los lenguajes del arte, aplica procesos creativos
evalúa y comunica sus procesos y proyectos. Pero también me dice que es combinar un conjunto de capacidades actuando de manera pertinente y con sentido ético. ¿Y qué me va a apoyar? ¿Qué elementos, ¿no?, de mi experiencia de aprendizaje me va a permitir este actuar pertinente y ético? Es los enfoques transversales, ¿no? En este caso está citando dos enfoques para poder trabajar esta experiencia, que es igualdad de género, ¿no?, que habla sobre valores de igualdad, dignidad, justicia y empatía, así como el enfoque transversal orientación al bien común, que habla sobre empatía, equidad, justicia, solidaridad y responsabilidad. No todos orientados a que se busque los aprendizajes, ¿no?, al aplicar al resolver esta situación problemática, ¿no?, ¿cómo se llama?, vayan encaminados en la búsqueda del bienestar de todos, ¿no?, una solución que conlleve al bienestar de todos. Siguiente diapositiva, Amparo. Según Tobón, en la definición que toma sobre competencias, ¿no?, podemos sacar algunas características acerca de las características que tiene una competencia. Me dice que una competencia, una de sus características, que es un proceso complejo, ¿no? En este caso, por ejemplo, he puesto la actividad de quinto y sexto grado, la primera actividad que está pasando con las familias, ¿no? Me dice que este proceso complejo se refiere a que son, ¿cómo se llama?, situaciones dinámicas que implican la articulación de diversas capacidades para alcanzar el aprendizaje propuesto. En este caso, esta actividad se refiere a la competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, que va a movilizar capacidades como son el obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. Esto para lograr este aprendizaje. Tiene que movilizar estas capacidades para lograr este aprendizaje, que es aprender a relacionar información a partir de lecturas sobre los cambios que se han generado en las familias a causa de la pandemia, reflexionando acerca de las dificultades y oportunidades para el fortalecimiento de los vínculos familiares. Acá, ¿qué va a lograr desarrollar este estudiante? Va a lograr interpretar información sobre textos vinculados a los cambios que se han producido en las familias del país, que las actividades que se propongan para el desarrollo en esta actividad se refieren a los tiene información y al infiere e interpreta información del texto, ¿no? ¿Para qué? Para reflexionar sobre los cambios en las familias peruanas, a partir de ello identificar qué otras situaciones similares se producen en su contexto o en otras familias del país. Y ahí viene la capacidad de reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. Entonces, me pone una puesta en acción, ¿no? Afrontarme a una incertidumbre. O sea, el hecho quizás ahorita en esta actividad, ¿no?, me propone una forma de resolverlo, porque me va a proponer un antes, un durante, un después, pero también me pone en diversas situaciones que yo también las puedo variar o cambiar, ¿no? Abordar desde diferentes ángulos, incluso mi estudiante también lo puede abordar desde diferentes ángulos. Siguiente diapositiva. Ya. Me dice que dentro de las características de una competencia, dice que debe implicar un desempeño. El desempeño nos referimos, ¿no?, a las actuaciones del estudiante. Y es que estas actividades me proponen una serie de acciones que el estudiante debe realizar, ¿no?, que permita realizar un análisis, ¿no?, por ejemplo, en este caso de unos textos, ¿no?, que se le está proponiendo, y poder a través de ellos dar solución al problema que se le viene planteando en la experiencia. Asimismo, para poder realizar estas acciones, ¿no?, estas actividades van relacionadas a que lo lleve a articular dimensiones cognitivas, o sea, implica usar conocimientos, implica también desarrollar ciertas actitudes, ¿no?, y la dimensión del hacer, ¿no? Además, también se ve en estas actividades la idoneidad, ¿no? Para poder resolver estas situaciones, estas acciones que se me proponen en esta actividad, yo voy a tener que basarme en un conjunto de criterios e indicadores, y ahí va un poco a esos criterios de evaluación que parten de esos propósitos de aprendizaje, ¿no? Parten también de la competencia, de las mismas capacidades, para que este trabajo se realice con eficacia, eficiencia y efectividad.
y que éstas se desarrollan, otra característica de la competencia, en un contexto. En este caso, el contexto, ¿no?, es su vida familiar, ¿no?, donde va a poder, que viene a ser un contexto, en este caso social, pero también, por ejemplo, este tipo de aprendizaje que ahorita venimos llevando por este tema del COVID, ¿no?, que estamos pasando todos, estamos haciéndolo también desde un contexto educativo virtual, ¿no? Porque él va a tener que gestionar su propio aprendizaje, no está en una etapa presencial en la que nosotros estábamos presentes ahí, sino de que ya él tiene que desarrollarlo autónomamente. Siguiente diapositiva. Muy bien, todo esto ¿a qué nos lleva? Que nosotros al momento también tenemos que tener estos conocimientos acerca de lo que es un enfoque por competencias para poder también nosotros desarrollar nuestro trabajo, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que trabajar de esta manera? ¿Por qué se están planteando las experiencias de aprendo en casa de esta manera? ¿O por qué me piden una planificación que tenga una situación significativa, que tengan los propósitos de aprendizaje? ¿O por qué se tienen que plantear los criterios de evaluación? ¿Y por qué debo contar con evidencias, no? Y por qué estas actividades tienen que pasar por los procesos didácticos, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta de que un enfoque por competencias en el estudiante hace que el estudiante construya su propio conocimiento, donde nosotros como docentes somos los guías, ¿no? Los guías, no somos los que les brindamos esos conocimientos, sino los que guiamos y los que les proponemos las estrategias, si es que nosotros también deseamos planificarlo, ¿no?, las estrategias, pero estas estrategias deben ser, como nos está indicando, deben ser complejas, ¿no? Deben ser abiertas, que permitan la resolución del problema desde diferentes puntos, no solamente siguiendo un solo procedimiento, ¿no? Y a la vez también bastante el contacto con pares. O sea, los niños aprenden, nuestros estudiantes aprenden también en base a la relación con sus compañeros, ¿no? Con sus propios compañeros, es que también ellos van aprendiendo. El trabajo, influye mucho en lo que es el trabajo también en equipo. En el caso de es una metodología activa donde el estudiante resuelve un desafío relevante, o sea, las estrategias que nosotros coloquemos, las actividades que propongamos, la experiencia que propongamos, ¿no?, debe ser compleja, no algo sencillo, ¿no?, sino algo complejo, ¿no?, que le permita usar conocimientos de diversas disciplinas, como hemos visto en la experiencia de aprendizaje. No solamente abarca el área de matemática o abarca solamente el área de personal social, sino vemos que hay una combinación de varias áreas, ¿no?, y de ciertas competencias de estas áreas, ¿no? Entonces no solamente se basa en una sola, ¿no?, para poder también comprender y poder resolver el problema. O sea, las competencias por sí mismas no trabajan aisladamente, sino trabajan en forma conjunta para poder resolver un problema o la situación problemática que me están planteando. Y llevar siempre a cabo el proceso de reflexión sobre qué y cómo van a aprender, ¿no? Acá viene el punto de los criterios de evaluación, ¿no? Y que en base a esos criterios de evaluación el niño reflexione cómo ha venido aprendiendo, qué logros ha tenido, ¿no?, qué dificultades ha tenido, y enfatizar también el trabajo cooperativo, como hace un momento decía, ¿no?, el trabajo en equipo. Por eso es necesario también tener este concepto, este sustento teórico, saber por qué es trabajar en un enfoque por competencias. Y bueno, adicionalmente de ello, siguiente diapositiva, Amparito, ¿no? Nosotros a veces también nos preguntamos, ¿no?, acerca de cómo aprenden nuestros estudiantes, cuál es la mejor manera de mediar sus aprendizajes, ¿no? Hasta dónde yo puedo, cómo se llama, enseñarle a mi estudiante de primero, de segundo, de tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿no? Y un poquito de eso ya les va a hablar la profesora María, ¿no?, en la segunda parte, ¿no? Pero nosotros, el currículo nacional se basa también en teorías del aprendizaje, ¿no? Tenemos que ya los conocemos, lo hemos visto durante mucho tiempo, ¿no? Tenemos en este caso a Piaget, ¿no?, que nos señala que el aprendizaje es un proceso de adaptación de estructuras mentales del sujeto a su entorno y que implica tres procesos, ¿no? El niño pasa por un proceso de asimilación, cuando recibe la información de la realidad y la asimila, un proceso de acomodación cuando comienza a acomodar sus estructuras para adecuarse a la realidad, a la situación que está viviendo, ¿no?
y una adaptación, la relación dialéctica de ambos procesos, o sea, la unión de estos procesos provoca una nueva adaptación de esquemas cognitivos, o sea, un aprendizaje nuevo, ¿no? Pero también Piaget nos apoya bastante en lo que es en las etapas de desarrollo, ¿no? Nos habla, que también ya tenemos conocimiento de bastantes años, hemos venido trabajando ello, sobre los periodos, ¿no? Que nos hablan, periodo sensorio-motor, el pensamiento preoperacional, los periodos de operaciones concretas y periodos de operaciones formales, ¿no? Que nos indican cómo este niño va aprendiendo de acuerdo a la edad, ¿no? En la que se encuentra. Siguiente diapositiva. También tenemos a Brunner, ¿no? Que Brunner nos habla del aprendizaje por descubrimiento y la experiencia vivida. En base a estos autores también se basan los anteriores autores que hemos visto, ¿no? Miren cómo va ligado, va relacionado, o sea, en lo que anteriormente, porque estos autores son de un tiempo más atrás que los que hemos citado anteriormente, pero que guardan una relación y sus propuestas de un trabajo de competencia se basan también mucho en los aportes que ellos nos han dejado, ¿no? Y Brunner nos dice que el conocimiento se obtiene mediante una manipulación concreta y conceptual, y no a través de la exposición de un experto. Entonces, que el niño tiene que manipular, ¿no? Tanto en forma concreta como en conceptos, ¿no? Lo que va a aprender, y no solamente que este aprendizaje no se basa en que el docente transmita al estudiante los aprendizajes o los conocimientos, sino que estos conocimientos el mismo niño lo va a adquirir, pero a través de su propia construcción, lo que también nos indicaba Piaget, ¿no? Dice que también se logra por el descubrimiento, implica desarrollar capacidades como es observar, elaborar hipótesis, plantear preguntas, investigar, verificar y plantear conclusiones, busca una motivación intrínseca, o sea, que salga del mismo yo, ¿no? Yo quiero aprender porque yo quiero resolver quizás este problema por mí mismo, ¿no? Y no por una recompensa, como anteriormente, ¿no? Ya sea tenía que aprender o a leer, ¿por qué? Porque me iban a castigar, no, sino que salga de mi autorreflexión. Él nos habla de etapas también de desarrollo, que es la etapa inactiva, que es la interacción del estudiante, ¿no? O del pequeño con el mundo a través de los sentidos, ¿no? Que pasa por una etapa icónica cuando ya la representación gráfica de los objetos, una etapa simbólica donde se representa ya simbólicamente el objeto observado, construyendo secuencia lógica del pensamiento. Muy parecido a los periodos de desarrollo que nos brinda Piaget. Siguiente diapositiva. Alguien más que vamos a ver es a Vygotsky. Vygotsky nos habla del aprendizaje que se logra a través de zonas de desarrollo, y nos habla de 3 zonas de desarrollo, el desarrollo real, el desarrollo potencial y el desarrollo próximo. El desarrollo real es cuando el niño y la niña se encuentra con sus propios conocimientos y lo que puede hacer de forma autónoma, o sea, nos habla de los saberes y las experiencias previas, con sus saberes previos del niño, de ahí partimos, para que el niño también adquiera aprendizajes nuevos, ¿no? En forma autónoma e independiente, ¿no? Para llegar a una zona de desarrollo próximo donde el docente plantea diversas estrategias para ayudar que este niño pase de esta zona de los saberes previos, ¿no? A esta zona de aprendizajes nuevos, que es la zona de desarrollo potencial, ¿no? Para eso el papel de docente es un papel de ayuda y mediación. Vygotsky nos habla también de etapas de desarrollo, como son el habla social, cuando el estudiante produce palabras según lo que percibe, habla egocéntrica, emplea un lenguaje para regular su propia conducta, un habla interna que reflexiona sobre la solución de problemas, ¿no? Y esta reflexión es interna interiormente, ¿no? Pero un aporte que más, del que nosotros más conocemos a Vygotsky es acerca de la teoría del aprendizaje sociocultural, ¿no? Que consiste en reconstruir el conocimiento en interacción con otros en los diversos ámbitos, ¿no? Qué importante es el trabajo en equipo, el trabajo en grupal, porque de ahí partió, ¿no? De este aporte que nos da Vygotsky, y de trabajar en grupos, porque es la forma que también el niño va a adquirir nuevos aprendizajes y va quizás un poquito más cercano, ya que son estudiantes pares con él.
Muy bien, eso sería todo. Gracias por la participación y doy pase a la profesora María del Rosario. Muy bien. Recordarles antes que se ha puesto en el chat el link de la asistencia y también pueden hacer sus preguntas. Al final de de la ponencia se les va a responder. Ahora vamos a pasar con la especialista María del Rosario Bustamante Pamo, quien nos va a hablar de visión del aprendizaje en el currículo nacional. Adelante, María. Disculpa, María, ¿tu micrófono está prendido? Ya, ahora, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Se visualiza también la diapositiva. Ya, entonces, muy bien. Voy a reiterar entonces mis saludos, mi cordial saludo a todos los directores y docentes que nos están siguiendo a través del Facebook de la UJER Arequipa Sur, y voy a continuar con la segunda parte de la capacitación. Ya habíamos visto con la profesora Zoraida algunos fundamentos sobre el enfoque de competencias y algunas teorías del aprendizaje con las que ya hemos venido trabajando, creo, desde años anteriores, pero de repente para relacionarlo, cómo es que estos fundamentos, estos enfoques y estas teorías aportan entonces para la visión que nos presenta de aprendizaje el currículo nacional. Vamos a ver entonces que el currículo nacional entiende el aprendizaje como un proceso que es complejo, que se desarrolla de forma progresiva y continua. Y este proceso complejo, progresivo y continuo lo podemos ver en tres elementos que forman parte, creo, fundamental del currículo nacional. Uno, que se puede evidenciar en las descripciones de los niveles de desarrollo de competencias, quiere decir en los estándares. Podemos visualizarlo también en las descripciones más específicas, en lo que se espera que demuestren los estudiantes para decir que están desarrollando aprendizajes, es decir, en los desempeños. Y un capítulo aparte que ofrece el currículo nacional, donde dan orientaciones para el desarrollo de competencias, y ahí se habla o se hace énfasis, por ejemplo, en lo que habíamos visto ya en la exposición anterior, ¿no? De partir de situaciones significativas, de aprender haciendo, del aprendizaje situado, de generar conflictos cognitivos, de promover el trabajo colaborativo, el pensamiento complejo. Entonces, esa organización del currículo nacional nos da ya una visión del aprendizaje que se tiene y sobre la cual tenemos que trabajar entonces nosotros. Vamos a pasar a ver ahora cada uno de ellos, pero de una manera más específica, ¿no? Y para eso hemos tomado la competencia como un ejemplo. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Vamos a ver entonces la parte en que los estándares y desempeños como referentes curriculares del nivel de desarrollo de las competencias nos dan una visión clara del aprendizaje en el marco del currículo nacional. Tenemos acá un ejemplo de la competencia lee diversos tipos de textos, ¿no? Hemos dicho anteriormente que la visión del aprendizaje en el currículo nos dice que el aprendizaje es un proceso complejo, y es complejo porque en cada uno de los niveles de logro, de desarrollo de la competencia que se encuentran en los estándares, nosotros podemos visualizar la combinación de capacidades. Decimos que es progresivo porque entre un nivel y otro podemos establecer la progresión, cómo es que se va incrementando el grado de complejidad. Por ejemplo, en esta competencia, en el nivel de desempeño para el tercer ciclo, nos dice que el estudiante, por ejemplo, lee diversos tipos de textos, pero de estructura simple. Para el cuarto ciclo me dice que la estructura es simple, pero tienen que tener algunos elementos complejos. Y para el quinto ciclo me dice que tiene que tener varios elementos complejos. En el tercer ciclo me dice que estos textos deben predominar las palabras conocidas, pero en el cuarto ciclo me dice que debe tener un vocabulario variado. En otro aspecto, por ejemplo, me dice que realiza inferencias a partir de información explícita, pero en el cuarto ciclo me dice que realiza inferencias también a partir de información explícita
e implícita. Entonces, ahí estamos viendo nosotros la visión del aprendizaje en el currículo es progresivo. Y luego habíamos dicho que es continuo también porque este aprendizaje se da a lo largo de la educación básica, desde el nivel inicial hasta quinto de secundaria. Muy bien, estos estándares y desempeños como referentes curriculares son los que debemos conocer, los que debemos manejar, debemos comprender, porque se van a constituir en referentes que se deben tomar en cuenta en los diversos procesos de planificación, realizar actividades, hacer la evaluación, es decir, en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Otra visión del aprendizaje en el currículo nacional también lo podemos ver en los desempeños, ¿no? Que son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. Entonces, acá también les he presentado el ejemplo, seguimos en la misma competencia. Si bien anteriormente habíamos visto, por ejemplo, el estándar, habíamos visto que el logro de la competencia combinaba las capacidades, he pintado acá una de las capacidades y acá dice, por ejemplo, realiza inferencias locales a partir de información explícita e implícita, ¿no? Y de repente el docente dice, pero ¿cómo puedo saber que el estudiante está logrando esta descripción del estándar, ¿no? Y para eso tengo entonces los desempeños, porque los desempeños me muestran las actuaciones que pueden realizar los estudiantes y que me pueden decir si el estudiante está logrando o no ese nivel de desarrollo de la competencia. Por ejemplo, para realizar inferencias, querría decir que el estudiante tenga la capacidad de deducir características implícitas de personajes, pueden ser de animales, de objetos, de lugares, que tenga la capacidad de establecer relaciones lógicas de causa-efecto, de semejanza, diferencia. Entonces, me muestra acá desempeños que yo puedo ver y que me pueden ayudar a ver de una manera más específica si se está logrando el nivel de desarrollo de la competencia. Pero no tiene un carácter exhaustivo, hay desempeños de repente que no se han considerado. Muy bien, vamos a pasar a ver ahora un ejemplo, ¿no? De cómo los estándares y desempeños son utilizados como referentes curriculares del nivel de desarrollo de la competencia. Para esto he seleccionado la experiencia de aprendizaje que estamos desarrollando en esta semana, que es la experiencia de aprendizaje número 2, que dice compartimos actividades para favorecer la convivencia familiar. Estamos en el cuarto ciclo, que es tercer y cuarto grado. La actividad número 1 de esta experiencia me dice conocemos cómo se organizan las familias para una convivencia armoniosa. Y la sesión es la número 3, que dice leemos para reflexionar sobre la convivencia. Entonces nos presenta este texto, ¿no? Dice un secreto para convivir mejor. Y en este texto, bueno, es un texto narrativo, tiene unas partes que tienen diálogo, donde dos padres de familia salen a trabajar, dejan a sus 3 hijos en casa, 2 de los hijos se pelean porque uno coge la tarea del otro, pero luego ambos asumen sus responsabilidades y se ponen de acuerdo, se piden disculpas, los padres llegan a la casa, ellos les comentan lo que ha sucedido y bueno, los padres de familia entonces felicitan a los hijos porque han puesto en práctica el diálogo para resolver una situación problemática que se presenta, ¿no? Este texto seleccionado, estamos viendo que es un texto de estructura simple, de repente la complejidad estaría en los guiones, porque tiene algunos guiones para diálogos, tiene todas las palabras que aparecen en el texto, son palabras conocidas, así que está utilizando un lenguaje sencillo, tiene un formato continuo y tiene algunas ilustraciones que ayudan a las ideas centrales. Yo como docente entonces reconozco este tipo de texto y estoy trabajando con estudiantes, bueno, es la propuesta para tercer y cuarto grado, ¿no? Muy bien, entonces paso a revisar entonces el estándar, ¿no? Y reviso el estándar del tercer ciclo, que es segundo grado, es un ciclo anterior al que yo estoy trabajando, y también del cuarto ciclo, que es el estándar donde se encuentra esta experiencia y esta actividad. Y entonces acá en el cuarto ciclo me dice que el estudiante debe leer diversos tipos de textos que presentan estructura simple, pero con algunos elementos complejos. En este caso podrían ser los guiones algún tipo de elemento complejo. Me dice con vocabulario variado, pero acá el vocabulario es un vocabulario formado por palabras que los estudiantes ya conocen, ¿no?
Entonces, acá solamente en esa primera parte que me da una idea del tipo de texto que debo seleccionar para este estudiante, de repente no podría ser un texto que sea retador para un estudiante de cuarto grado. Podría ser de repente para un estudiante de tercer grado. Es más, por las características que presenta el texto, me dice acá, miremos el estándar del tercer ciclo, ¿no? Me dice, lee diversos tipos de texto de estructura simple, esta es estructura simple, en los que predominan palabras conocidas, acá hay palabras conocidas, que apoyan, que tienen ilustraciones que apoyan las ideas centrales, y efectivamente acá hay ilustraciones, por ejemplo, donde se están peleando los hermanos y luego acá donde los están felicitando. Entonces, este texto de repente más se aproxima a un término del tercer ciclo, ¿no? Que de repente a estudiantes, por ejemplo, de cuarto grado que ya están terminando el cuarto ciclo. Entonces, este análisis, por ejemplo, del estándar, y también podríamos ver del desempeño, es lo que tendría que realizar como docente para poder desarrollar competencias, porque esa es la visión del aprendizaje que tengo. Si yo enfrento a un estudiante a un texto que no resulta retador para él y que voy a seguir redundando en este tipo de textos que yo ya he venido desarrollando, de repente desde primero, segundo, tercer grado, entonces no estoy desarrollando aprendizajes, no estoy desarrollando competencias, sino que el estudiante está estancado en una misma actividad. Vamos a pasar ahora a ver otro ejemplo, ya no es de la actividad número 1, sino que es la actividad número 2 con la misma competencia, ¿no? Pero en esta sesión más bien, es otra actividad, dice, identificamos diversas actividades que contribuyen a la convivencia familiar, y la sesión es interpretamos información para aprender reglas de un juego y compartirlos en familia. Entonces, el texto que nos presentan ya es un texto diferente al anterior. Si podemos ver el texto, tiene una estructura simple, pero tiene algunos elementos complejos como gráficos, tiene una leyenda, por ejemplo, acá al finalizar, tiene un pie de página que me indica de dónde ha tomado este texto, tiene también iconos, ¿no es cierto? Y algunos gráficos. Este texto también tiene un vocabulario variado porque no solamente hay palabras conocidas por los estudiantes, sino que hay palabras nuevas, ¿no? Por ejemplo, estrategias, intersecciones, contigua, vertical. Entonces, este texto puede ser, por ejemplo, un texto desafiante para un estudiante de tercer y de cuarto grado. Eso, claro, que va a depender de la clase de textos a los que los hemos enfrentado anteriormente. Si lo he enfrentado a tipos de textos parecidos a estos, quiere decir que el estudiante también ya está en la zona de desarrollo, ¿no? Y tendría que pasar de repente a textos con mayor complejidad. Entonces, esta es la visión del aprendizaje en el currículo nacional. Muy bien, vamos a ver ahora, también me habla de la interrelación de capacidades, ¿no? Entonces, las capacidades a veces pensamos nosotros, como hemos venido trabajando de repente hace mucho tiempo, que tienen que ir desagregadas, ¿no? Y de alguna manera pensamos que de repente, primero a mi estudiante de tercer grado le enseño a obtener información, en otra sesión le voy a enseñar a inferir, a interpretar, y en otra sesión ya más complicada le enseño a reflexionar y a evaluar. O también puede hacer que yo piense que se da por niveles o por ciclos o por grados, ¿no? De repente digo, no, estoy en primer grado y mis estudiantes lo único que pueden hacer es obtener información. Ya cuando pasen a segundo les voy a enseñar a inferir, interpretar, y luego cuando estén en tercero más adelante los enseño a reflexionar y a evaluar. Pero ya habíamos visto que la visión del aprendizaje en el currículo es que el aprendizaje es un proceso complejo. Entonces, quiere decir que combina todas las capacidades. Como ejemplo, tenemos este texto, por ejemplo, del juego del zorro y las ovejas, ¿no? Y vemos que para esta actividad se plantean estas actividades o preguntas, ¿no? Me dice, por ejemplo, ¿cómo está organizado el juego? ¿Qué desarrolla este juego? ¿Qué deben diseñar las niñas y los niños que lo van a jugar? O sea, hay actividades o preguntas para que el estudiante obtenga información. Luego me dice, detente un momento en las palabras cuyo significado no entiendes. Por ejemplo, estrategias. Relee las palabras que están antes y después y así te darás cuenta de que esta palabra significa en el texto acciones para lograr un propósito, ¿no? O sea, está ayudándolo a que infiera e interprete.
Y también hay actividades para que el estudiante reflexione y evalúe, ¿no? ¿Por qué crees que el autor ha usado las comillas en algunas palabras o expresiones? ¿Qué te pareció este juego? ¿Lo habías jugado antes? Entonces, las capacidades no se desarrollan de manera aislada, de manera atomizada, sino que se desarrollan, se articulan en la actividad, se dan al mismo tiempo en un conjunto. ¿Por qué? Porque de manera aislada no logran desarrollar competencias. Y entonces la visión del aprendizaje en el currículo nacional es que se tienen que movilizar las capacidades para asegurar el desarrollo de las competencias. Y esto podemos verlo en este ejemplo que nos muestra, por ejemplo, la actividad de Aprendo en Casa que estábamos visualizando. Muy bien. Me dice también, y también lo habían visto con la profesora Zoraida, la importancia de que planteemos situaciones significativas, ¿no? Para que se desplieguen las capacidades en toda su dimensión, los estudiantes tendrían que afrontar situaciones significativas. Entonces no bastaría solamente con que yo les entregue, por ejemplo, ese texto, les diga lean, y bueno, estoy asegurándome que hayan preguntas, por ejemplo, algunas que sean para obtener información, algunas que sean para inferir y otras que sean para reflexionar, sino que ese texto de leer forme parte de una situación significativa que haya sido entendida por los estudiantes. En este caso, por ejemplo, compartimos actividades para favorecer la convivencia familiar. Y entonces una de esas actividades son estos juegos para hacerlos en familia, ¿no? El estudiante tiene que saber qué situación es la que está afrontando, ¿no? ¿Por qué es que desarrolla esa actividad? ¿Por qué está leyendo ese texto? ¿Qué sentido tiene dentro de la situación significativa? Y entonces selecciono actividades o situaciones significativas que sean de las prácticas sociales. Los estudiantes, por ejemplo, juegan, de repente también juegan en familia, o sea, forma parte de su práctica social, ¿no? Que los provean de esquemas de actuación, o sea, qué importante tiene que el estudiante vaya adquiriendo a través del desarrollo de estas situaciones significativas esquemas de actuación que les sirvan más adelante, ¿no? Por ejemplo, esta experiencia de aprendizaje que dice compartimos actividades para fortalecer la convivencia familiar, me dice, por ejemplo, actualmente durante la pandemia, la organización de nuestras familias afronta constantes cambios por diversas razones, como el trabajo, el cuidado de la salud, los estudios y otros motivos. Las familias son diversas, por lo que su organización también es diversa. Por ejemplo, algunas familias se han organizado para cuidar su salud, compartiendo más tiempo juntos en casa, mientras que otras han tenido que salir para continuar trabajando. Se han cambiado de casa, han viajado a otros lugares, se han organizado para ayudarse de forma distinta. Y entonces le dice, ¿te has preguntado qué cambios han ocurrido en tu familia? ¿Cómo han afectado estos cambios de convivencia familiar? ¿Cómo se llama? Ya. ¿Cómo han afectado estos cambios tu convivencia familiar? Frente a esta situación te planteamos el siguiente reto. ¿De qué manera puedes contribuir para fortalecer la convivencia familiar? Entonces, cuando terminen de realizar esta experiencia de aprendizaje, ellos van a contribuir, van a dar aportes para fortalecer la convivencia familiar. Puede ser que durante el transcurso de su vida no vuelvan a pasar por una situación significativa como esta de afrontar una pandemia, ¿no? Pero esto les va a proveer esquemas de actuación. Quiere decir que cuando tengan, por ejemplo, que contribuir para fortalecer la convivencia familiar, de repente cuando sean personas más adultas, van a ejecutar de repente los mismos pasos, los mismos esquemas que han trabajado con ustedes, de llegar a acuerdos, de tomar decisiones, de respetar sus decisiones. Y entonces, a nivel de estas situaciones significativas, estas experiencias de aprendizaje, buscamos proveer a los estudiantes de esos esquemas de actuación. Vemos, por ejemplo, que en esta experiencia de aprendizaje responde a los intereses de los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos atravesando todos esta situación de la pandemia, todos estamos atravesando también cambios constantes en la organización familiar. ¿Ofrece posibilidades de aprender de ellas? Claro, porque me pregunta de qué manera puedes contribuir para fortalecer la convivencia en familia. Y hay diferentes maneras que ofrecen posibilidad para hacerlo. Entonces también ofrece la posibilidad para aprender, que constituyen un desafío para él, pero es un desafío que resulta siendo alcanzable.
y esta situación es una situación real y es factible de ser seleccionada porque forma parte de las prácticas sociales. Muy bien. Vamos a pasar a ver también otro aspecto clave de la visión del aprendizaje en el currículo nacional, que está relacionada con la mediación y el conflicto cognitivo. Ya lo habíamos visto con la profesora Zoraida, había tomado referencia de Vygotsky, ¿no? Y sus zonas de desarrollo. Yo he colocado como ejemplo la primera lectura, que era un texto más simple, ¿no? Y ese texto, por ejemplo, para un estudiante de 4º grado, puede ser una zona actual de desarrollo, porque al ser un texto narrativo con palabras que son de su común vocabulario, que tiene una estructura simple, entonces lo puede tener al estudiante, ¿cómo se llama?, en una zona de confort, porque es algo que él ya sabe hacer, ¿no? Ya ha trabajado textos de lectura de esta manera. Entonces tiene saberes y experiencias previas sobre este tipo de textos, y la mediación del docente pasa, ¿por qué? Porque lo va a llevar al estudiante, lo va a enfrentar a otra zona de desarrollo, que es la zona de desarrollo próximo, lo que está en proceso de desarrollar con la ayuda y la mediación del docente. Entonces, el docente propone ahora textos con mayor grado de complejidad. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que el estudiante aprenda. Entonces, esa es la visión del aprendizaje. Y él va a mediar entonces, planteándole situaciones problemáticas y retadoras que promuevan en el estudiante su pensamiento complejo, para llegar luego a una zona potencial de desarrollo. Es que lo que puede llegar a ser el estudiante de forma autónoma ahora, y es el nuevo aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido resulta siendo reiterativo que volvemos en ese círculo para lograr que el estudiante continúe aprendiendo. Entonces, así se daría la mediación y el conflicto cognitivo en el estudiante, y es lo que tenemos que asegurar nosotros. Si bien las experiencias de aprendo en casa vienen, por ejemplo, por ciclos, nosotros como docentes tendríamos ver, de acuerdo también a la evaluación diagnóstica que hemos realizado, qué tan pertinentes son los textos que nos están proponiendo, porque finalmente solamente son recursos. Quien decide sobre los tipos de textos a los que yo enfrento al estudiante terminan siendo ustedes, y lo realizan, la selección se realiza de acuerdo a información con la que ya ustedes cuentan de en qué zona actual de desarrollo se encuentra mi estudiante, ¿no? Y resulta siendo un texto retador, una situación problemática retadora para que pueda pasar a una zona de desarrollo próximo, o lo estoy dejando en el mismo sitio y entonces no se están produciendo aprendizajes. Vamos a pasar a ver ahora lo que también vimos con la profesora Zoraida del pensamiento complejo, ¿no? Bueno, yo en mis ejemplos he mostrado, por ejemplo, actividades que son para 3er y 4º grado. Estaba buscando dentro de la experiencia de aprendizaje, por ejemplo, lecturas, porque es la competencia que he seleccionado, que puedan promover, aparte, por ejemplo, de esta que estaba relacionada con el juego del zorro y las ovejas, pudieran proporcionar de repente o promover el pensamiento complejo. Entonces, como no encontré otra diferente a esa, coloqué, por ejemplo, este cuadro que estaba propuesto anteriormente en los kits de evaluación. Acá me habla, por ejemplo, de juegos tradicionales, ¿no? Y si ustedes ven, por ejemplo, este tipo de texto es un cuadro de doble entrada que ofrece información, por ejemplo, no solo para un grupo etario de estudiantes, hay 4 grupos etarios de estudiantes, y luego mencionan, por ejemplo, los juegos tradicionales que conocen, los juegos tradicionales que practican, los juegos tradicionales que no han practicado, por ejemplo, para que lo enfrente el docente este tipo de textos, ¿no? Para que pueda aprender, o sea, es un texto diferente, de repente es un reto nuevo. Entonces, siempre tendríamos que promover nosotros el pensamiento complejo, ¿no? Buscar sacar a los estudiantes de esa zona de confort, de esas experiencias o de esas actividades a las que ya los hemos enfrentado, para enfrentarlos a situaciones nuevas, desafiantes para ellos, dentro siempre de experiencias de aprendizaje. Vamos a pasar a ver ahora el error constructivo. Con respecto a este texto, por ejemplo, ya si bien el tipo de texto es un texto de repente sencillo, en las preguntas habían preguntas para
para todas las capacidades, ¿no? Relacionadas a todas, porque ya hemos visto que todas las capacidades tienen que movilizarse. Y en el ejemplo le había pedido yo a una niña que está en tercer grado que me responda solamente 2 preguntas de las que venían planteadas en la experiencia. Una era de qué trata el texto y la otra era para qué se habrá escrito el texto, ¿no? Y entonces la niña me indica que trata de 2 hermanos que se pelearon y me contesta que se ha escrito el texto para contarnos una historia, ¿no? Entonces, acá, a partir de estas respuestas del estudiante, me está permitiendo ver o conocer cómo es que aprende el estudiante. O sea, de repente solamente dándole el texto para que lea, haciendo de repente que haga predicciones, luego que lea de repente de manera oral, no le está permitiendo al estudiante identificar cuál es la idea central, de qué está tratando el tema, ¿no? Entonces yo como docente también tendría que ver que así no es de repente que puede aprender el estudiante, que necesita de repente conocer o practicar de repente otras estrategias, cambiar de repente mi forma de cómo hago llegar de repente este tipo de texto al estudiante, ¿no? Luego veo, por ejemplo, en estas respuestas que hay un desajuste entre lo obtenido y lo esperado, ¿no? De repente el docente esperaba que el estudiante le diga, por ejemplo, de qué trata el texto, ¿no? De repente basándose incluso hasta en el mismo título, que pueda encontrar el estudiante, por ejemplo, la idea central, el tema que trata, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué se ha escrito el texto? De repente para enseñarnos cómo convivir mejor, cómo llegar a acuerdos, pero no lo ha hecho así el estudiante. Entonces le permite ver qué es lo que esperaba el docente y qué es lo que está obteniendo del estudiante, ¿no? O sea, no estamos diciendo que el error sea malo, sino que nos permite visualizar cómo es que está aprendiendo el estudiante y de repente qué es lo que como docente yo tendría que cambiar, que mejorar, ¿no? El error es una ocurrencia normal desde la visión de aprendizaje del currículo nacional, es estimable, ¿no? Estimamos que hay algunos estudiantes que tengan errores, por ejemplo, en el desarrollo de actividades, pero que ese error me va a servir, ¿no? ¿Qué ha seguido, ¿no? Y en qué es que ha errado, y al estudiante también realizar procesos de metacognición, ¿no? La siguiente actividad, la siguiente experiencia de aprendizaje, pero también para brindar una retroalimentación al estudiante. Luego, como último punto en la visión del aprendizaje del currículo nacional, también visto por la profesora Zoraida, estaba el trabajo cooperativo, ¿no? El trabajo colaborativo, que es relevante, muy importante para el desarrollo de las competencias. Está considerado también en las orientaciones, lo han visto ustedes a través de los fundamentos que se han dado a conocer, ¿no? Cómo es que el trabajo en equipos, el trabajo colaborativo, también se ve en todas las estrategias de enseñanza situada. Si ustedes revisan, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado, por ejemplo, en análisis y discusión de casos, todos consideran o plantean el trabajo cooperativo. Entonces, toda estrategia de enseñanza situada, si ustedes la revisan, van a ver qué requiere de una participación colaborativa de los miembros del equipo. Entonces lo que se quiere es pasar de un trabajo grupal espontáneo que sabíamos realizar nosotros también en las aulas, formábamos grupos, los hacíamos trabajar en grupo, a un trabajo en equipo, pero que ese trabajo en equipo esté caracterizado por la cooperación, la complementariedad y la autorregulación, ¿no? O sea, a veces en el aula lo que veíamos es que cuando dejábamos trabajos en equipo, 1 o 2 eran los que realizaban el trabajo y los demás, bueno, no estaban haciendo otras actividades. Entonces, queremos pasar de ese trabajo espontáneo a un trabajo donde el estudiante sea quien coopere, ¿no? Desde lo que puede hacer y tome también diferentes roles en el trabajo cooperativo. La complementariedad, cómo uno complementa al otro, ¿no? De repente uno que es más hábil en algún aspecto puede complementar a otro que es hábil de repente en otro aspecto en el trabajo que se ha delegado. Eso no significa que siempre, por ejemplo, si yo soy más hábil de repente en dibujar, entonces en todo el trabajo de equipo solamente me corresponde hacer los gráficos, ¿no? Sino que asumo diferentes funciones en diferentes trabajos que me deja. Y luego la autorregulación, cómo es que yo
como estudiante autorregulo y miro cómo es que estoy desarrollando mi participación y cómo mi participación contribuye al desarrollo del producto final. Bueno, entonces vamos a pasar a dar algunas ideas fuerza de todo lo que hemos venido trabajando ya, sea desde la primera exposición, donde hemos visto los fundamentos que sustentan el trabajo por competencias y también las teorías del aprendizaje que hemos revisado, unas ideas fuerzas de la visión del aprendizaje en el currículo nacional, ¿no? Entonces, bueno, como hemos visto, la competencia viene a ser la facultad que tiene una persona para combinar un conjunto de capacidades con el fin de lograr un propósito específico. Cuando yo solamente desarrollo un tipo de capacidad, no estoy desarrollando competencias. Cuando yo planifico solamente un tipo de capacidad de determinada competencia, no estoy desarrollando competencia. Cuando en matemática, por ejemplo, ¿no? Digo, voy a llevar ejercicios para mis estudiantes y les hago llegar unas hojas, por ejemplo, con una lista de sumas, no estoy desarrollando competencias. Y el enfoque del currículo nacional es un enfoque por competencias. El enfoque por competencias implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe centrar en el estudiante y en sus desempeños, los cuales deben demostrar en qué nivel de logro se encuentran. Entonces ya hemos visto cómo los desempeños me permiten visualizar en qué nivel de desarrollo de competencia se encuentra el estudiante. Y de ahí yo tengo que hacer una mediación pedagógica como docente para ayudarlo a ir a un nivel superior, a un nivel mayor. Si yo no hago eso, entonces no estoy desarrollando competencias. Si de lo que sabe hacer el estudiante yo lo sigo dejando en ese mismo lugar, no estoy desarrollando competencias. Para aplicar un enfoque por competencias es indispensable identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, así como conocer el contexto en el que se encuentran. Ya hemos visto entonces esto se relaciona con el anterior, ¿no? O sea, si yo quiero aplicar el enfoque por competencias, quiere decir que tengo que ayudar al estudiante a que transite de un nivel a un nivel superior. Y para yo ayudarlo a transitar de un nivel a otro superior, yo tengo que identificar entonces en qué nivel se encuentra, tengo que ubicarlo y como referente utilizo entonces el estándar y para darme una mejor cuenta de las actuaciones que ha hecho, puedo mirar los desempeños. Por eso es que ustedes han realizado la evaluación diagnóstica, ¿no? No es que realicé la evaluación diagnóstica y ahora la guardo en un costado. Esa evaluación diagnóstica me tiene que ayudar a ubicar al estudiante dónde está y de dónde está tengo que entonces hacer que transite a un nivel superior. Entonces, no es porque la estrategia Aprendo en Casa me proporciona tal o cuales lecturas o tales actividades, yo tengo que realizarlas tal cual están, porque si tal como están no ayudan a mi estudiante a transitar a un nivel superior, no estoy haciendo aprender a mi estudiante y no está desarrollando competencias. Las teorías del aprendizaje constructivista que han visto con la profesora Zoraida, ¿no? Consideran que se logra integrando los conocimientos previos con los nuevos y aplicándolos en diferentes contextos. Creo que ya lo habíamos visto con el ejemplo, como una lectura, por ejemplo, narrativa, que el estudiante de cuarto grado ya conoce porque se ha enfrentado a ella desde los primeros grados, ¿no? Tengo que considerar que ese es un conocimiento que mi estudiante ya tiene, es un saber previo que él ya tiene con el cual ya cuenta, pero ahora tengo que enfrentarlo a otro nuevo, a otro diferente, ¿no? Pero también considerando el contexto donde se desarrolla. Y enseñar a nivel real consiste en organizar el proceso didáctico en función de las necesidades de aprendizaje, considerando su realidad inmediata a nivel personal, social, geográfica y cultural. Es lo que ustedes han hecho entonces cuando han hecho su evaluación diagnóstica, ¿no? Han visto en qué nivel se encuentra el estudiante y ustedes entonces tienen que organizar ese proceso didáctico, esa selección, por ejemplo, de actividades, en el caso del ejemplo, la selección, por ejemplo, de textos que ayuden a mi estudiante a enseñar, a planificar la enseñanza, y el aprendizaje desde el nivel donde se encuentra, para ayudarlo a transitar siempre a un nivel superior, no para dejarlo estancado donde está. Eso sería todo. Muchísimas gracias.
Gracias, profesora María de Rosario. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Profesora Amparo. Sí, buenas tardes. A ver, vamos a... los docentes no han realizado preguntas, pero a ver, Zoraida, queremos que nos... para profundizar un poquito, ¿no? Sí, ¿cómo aplicar en una de las partes que expusiste, nos decías sobre el contacto importante que deben tener los estudiantes con sus pares, ¿no? Con sus compañeros de su misma edad. En este contexto, ¿cómo se podría dar este contacto? Bueno, creo que ya también los docentes ya vienen interactuando de esa manera, ¿no? Por ejemplo, al realizar sus grupos WhatsApp, ¿no? Y en un momento, al presentar la actividad que se va a realizar, ¿no? Plantean las preguntas, por ejemplo, en el caso del Aprendo en Casa, ¿no? Plantean las preguntas, quizás hay una lecturita del texto, por ejemplo, en este caso que ha habido de quinto y sexto, ¿no? Que se les ha planteado la carta, en una carta, en una lectura, se plantean preguntas, y hay una participación por parte de los estudiantes, ¿no? Incluso yo he visto en las conversaciones en WhatsApp, interactúan unas con otras en base a unas normas que también implementa la profesora, ¿no? Ya ahí va mucho el ingenio que tiene que ver y también el medio de conectividad que tienen los estudiantes. Una forma que también se puede propiciar y que ante una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar propiciar este trabajo en equipo, colaborativo, si es que el estudiante tuviera los medios para poder trabajar a través del Google Drive, ¿no? Es una forma también de que todos puedan interactuar, escribirnos sus ideas y llegar a un consenso general, ¿no? Pero eso también depende mucho, como digo, de los medios que cuente el estudiante, ¿no? Lo más próximo es a través de la interacción, a través de los grupos WhatsApp que tiene. Y revisadas las teorías del aprendizaje y los conceptos que nos dan los especialistas sobre las competencias, ¿considera usted que las experiencias de aprendizaje que están propuestas por Aprendo en Casa cumplen estas características de las competencias? Sí, se considera, como hace un momento yo había indicado, ¿no? Primero, ante todo, para poder también comprender ello, es que yo tengo que empalparme acerca de qué trata cada una de estas competencias. A veces quizás le damos una mirada muy, podemos decir, muy general cuando nos hablan observamos esas actividades, ¿no? O la misma experiencia que nos dan, las tomamos, o sea, las leemos de frente, ¿no? Lo que se busca es que también, a ver, si voy a trabajar en esta actividad, la competencia lee textos, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, como es el caso que yo puse. Entonces, no solamente me debo enfocar en la lectura de la actividad, saber qué actividades vienen, sino relacionarlas, ¿no? ¿Qué me pide esta competencia de ley, ¿no? Y ahí nos vamos a dar cuenta que esta competencia, lo que me pide, ¿no? Aparte de que yo, el estudiante decodifique, ¿no? Y comprenda la información que está en forma explícita, también me pide que sea capaz de interpretar esta información, ¿no? Reflexionar acerca de esta lectura, por ejemplo, de esta carta, y poder tomar una posición frente a ella. Para ello, ¿no? Va a tener que interactuar con las diferentes capacidades, ¿no? Que me plantee esta competencia. Por ejemplo, no voy a tener primero que obtener la información del texto, lo que se encuentra ahí, localizar dónde está y seleccionar esta información. Si me es la que apunta, por ejemplo, a la pregunta que me está realizando la docente, ¿no? En este caso, ¿no? Además, también si es que busca que otra de las capacidades que moviliza esta competencia es que infiera e interprete información de texto, ¿no? Cuando construye un sentido del texto, pero en base a una información escondida, que eso no es tan fácil, es algo complejo, ¿no? Quizás un poco lo más sencillo es tiene información del texto escrito, ¿no? Pero que también si vemos en el mismo trabajo no es tan simple, a veces los niños no localizan información, por más que se observa ahí. ¿Por qué? Porque al momento de leer no lo hacen comprendiéndola la lectura, ¿no? Y
una vez que yo tengo esta información y infiero, interpreto esta información que se encuentra escondida en el texto y que me tiene que llevar a relacionar ciertas partes del texto para llegar a comprender, a responder a la pregunta inicial que me están haciendo, ¿no? Yo llego a una reflexión, ¿no? Acerca de, por ejemplo, de esta carta, ¿no? En esta carta, por ejemplo, les tienen que reflexionan acerca de los problemas que se han suscitado, ¿no? Durante este contexto, porque habla de una carta de una niña, ¿no? Que indica, ¿no? Que ha habido ciertos aspectos negativos que ha tenido, por ejemplo, no poder ir a la escuela, pero ¿cómo ha hecho esto? ¿Cómo esta situación problemática le ha ayudado, por ejemplo, a una oportunidad? El hecho de que ella no esté en clases con sus compañeros, quizás a todos, a la gran mayoría, nos ha hecho que compartamos más familiarmente, ¿no? Que tengamos una relación más familiar, más cercana, ¿no? Y le hace estos cuadros comparativos. Entonces, para que este niño logre confrontar esta información, relacionar, ¿no? Contrastar, ¿no? Estos problemas que ha tenido con oportunidades, va a tener que llevar a cabo un proceso de reflexión y asimismo tomar una posición, ¿no? De qué le pareció, también relacionarlo con su vida diaria y cómo es que también puede plantear otras soluciones para poder llevar una mejor convivencia en la casa, ¿no? A partir de qué situaciones plantear para él, ¿no? Entonces, conlleva un manejo de varias capacidades, ¿no? Para ello también el niño va a tener que aplicar ciertas acciones, ¿no? En las que le va a tener que interactuar, ¿no? Varias dimensiones, como nos decían, ¿no? Sus conocimientos, tomar una postura, una actitud, ¿no? Y el actuar, llevarlo al actuar, ¿no? Y como también indicaba, ¿no? Otra de las características de una competencia es de que nosotros les llevemos estas acciones, ¿no? Los encaminen a un conjunto de acciones, ¿no? Que sean a través de criterios de evaluación, ¿no? Y es lo que nosotros planteamos cuando nos dan los propósitos de aprendizaje que parten de las competencias, parten de las capacidades y estándares, que justamente hace un momento hablaba María, ¿no? Que de ahí salen, de estas competencias, de estas capacidades, salen los criterios de evaluación, que lo va a hacer actuar de forma pertinente, de forma eficaz, ¿no? De forma efectiva, pero siempre planteándolo en base a ello. Entonces, a lo que yo voy es que no solamente se le debe dar una mirada podríamos decir, una lectura solamente de la actividad, sino esta también darle relación con lo que me trae el CNE acerca de lo que es el enfoque por competencias, qué habla esta competencia, de qué trata cada una de estas capacidades, para entender que sí es un trabajo complejo, no es nada. Gracias, Soraya. María, si en la estrategia Aprendo en Casa los docentes solo encuentran actividades simples, sencillas, de la zona actual de desarrollo, ¿qué deben hacer? Amparito, muy bien. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí. Todas las actividades de Aprendo en Casa constituyen recursos para el trabajo del docente, ¿ya? Entonces, si es que no se adecúa, por ejemplo, puede ser que no se adecúe de repente al contexto, yo puedo cambiar la situación significativa, puedo adecuarla. Si los textos que propone de repente Aprendo en Casa para la lectura, de repente incluso he escuchado comentarios de docentes, de padres de familia que dicen que son muy sencillos, ustedes pueden buscar otros textos, o sea, no tienen que ser los mismos que están ahí. Como le digo, Aprendo en Casa solamente constituye un recurso, le puede ayudar, por ejemplo, a ver la situación significativa, de repente la secuencia lógica de actividades, pero si hay algo que yo puedo ir cambiando, como el tipo de texto, porque no responde de repente a la necesidad real de mi estudiante, no lo está ayudando, por ejemplo, a ir a una zona de desarrollo próximo, porque de repente es un texto que para el grado que yo tengo, para los estudiantes que tengo, resulta siendo de muy poca complejidad, yo puedo como docente buscar otros textos. No necesariamente tengo que tomar Aprendo en Casa y hacerlo tal cual se encuentra ahí. Una profesora nos pregunta si los criterios se extraen de las capacidades o de los desempeños. Yo contesto. Ya. Si ustedes visualizan, los criterios salen de los desempeños.
Pueden ser de los desempeños, pero puede ser también del estándar, ¿ya? El desempeño me ayuda a ver de repente con mayor precisión la actuación que tiene que hacer el estudiante, ¿no? El estándar me ayuda a dar una mirada de repente más holística porque ahí se encuentran las capacidades. Si ustedes relacionan, por ejemplo, las capacidades con partes del desempeño, van a ver que cada parte del desempeño guarda relación con la capacidad. Y si hacen esa misma actividad con el desempeño, también lo van a ver, ¿ya? Yo cuando realizo, por ejemplo, o establezco criterios para evaluación, uso más el estándar. El estándar lo utilizo de repente porque siempre he trabajado con cuarto grado, ¿no? Como ejemplo, siempre trabajamos con cuarto grado. Pero si yo necesito de repente hacer una mirada más precisa, ser más específica, porque estoy trabajando de repente, no sé, con primer grado, con tercer grado, con quinto grado, donde el estudiante todavía no está terminando el ciclo, puedo mirar entonces el desempeño. Guarda relación con la capacidad. De la capacidad no podría sacar, pero sí la capacidad se encuentra relacionada con el estándar y también se encuentra relacionada con los desempeños. El profesor Humberto nos pregunta si los desempeños deben figurar solo en la experiencia de aprendizaje o en la actividad, o solo en la actividad o en las experiencias de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje nos muestra los propósitos de aprendizaje. Entonces, ahí en el propósito es que yo considero las competencias, considero las capacidades, el estándar, y si estoy de repente en primero, tercero o quinto grado, puedo colocar de repente desempeño. Van en la experiencia, no tendría de repente sentido que los coloque nuevamente en la actividad, porque como que iría redundando. Por eso es que ustedes, si es que revisan, por ejemplo, la plataforma Aprende en Casa, la actividad no vuelve a copiar el propósito de aprendizaje, porque ya se encuentra establecido en la experiencia. Pero si yo como docente de repente considero que necesito visualizarlo, lo traslado si es que deseo, porque finalmente no existen reglas para la planificación. Lo que sí debe seguirse el proceso, que a mí me ayuda como docente trasladarlo de la experiencia y colocarlo en la actividad, lo puedo hacer, o sea, nadie me lo va a impedir, ¿no? Creo que somos en ese sentido autónomos. Ya, también nos preguntan si es que hay algún registro que puedan aplicar los docentes. A nivel de UGEL no hemos proporcionado registros, pero el año pasado sí ya las instituciones creo que han llegado a acuerdos para elaborar de repente alguna propuesta de registro, y es lo que han entregado, por ejemplo, a fin de año, ¿no? No sé si para este año de repente consideramos, Amparito y acá con las demás colegas, sacar de repente alguna propuesta, porque bueno, siempre los docentes les gustan los esquemas o guiarse de repente por algo, ¿no? Podría ser entonces, que consideremos eso. Claro. Ya, y la última pregunta, a ver, nos dicen qué diferencia hay entre desafío, reto y meta. Son palabras, creo que parecidas, ¿no? O sea, finalmente quieren decir de repente lo mismo, ¿no? Un desafío es algo a que enfrento, por ejemplo, a un estudiante. Desafío y reto creo que podría ser lo mismo, ¿no? O sea, lo estoy retando a algo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por ejemplo, en el caso de mi ejemplo, lo reto, por ejemplo, a leer algo, si es que estoy dentro de una actividad, algo más complejo, porque si es algo simple no constituye un reto, ¿no? En una experiencia de aprendizaje lo reto, por ejemplo, a establecer normas de convivencia, ¿no? Lo desafío a hacer esto, pero tiene que ser algo que él no sepa hacer, ¿no? De repente tenga un conocimiento previo, pero es algo nuevo a lo que le enfrento, tiene algún grado de novedad, de dificultad. Y la meta es lo que me planteo lograr, por ejemplo, en una actividad de aprendizaje. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es la meta o el propósito? También nos preguntan sobre los materiales de los cuadernos de trabajo que faltan. Para contestar a las profesoras que están preguntando si esta semana ya está llegando a la UGE los cuadernillos de trabajo que faltan. Entonces, la próxima semana ya debe estar llegando a sus instituciones educativas. Entendemos que hay molestia porque está demorando demasiado, pero entiendan ustedes que no es, no depende de la UGEL, ¿no? Sino del Minedu recién nos está llegando, entonces la próxima semana ya debe estar en sus instituciones educativas. Entonces, Patricia, te doy el pase. Gracias, profesora María Rosario, gracias, Amparito.
Estimados directivos, estimados docentes, agradecerles por su gentil asistencia. Nos vemos en un próximo evento y no se olviden, cuidémonos todos. Gracias, hasta luego. Algo último, Patricia, por favor. A ver, sí, María. Sí, antes de que se olviden o aprovechando este espacio, antes de despedirnos, bueno, darles que tenían que terminarse o finalizarse el día de ayer, que era 28. Ustedes seguro que han visto que ha habido problemas en la plataforma de Perú Educa, se ha colgado la plataforma y entonces el ministerio ha determinado otorgar 2 días más. Quiere decir que los cursos van a finalizar mañana, 30. Entonces, aprovechar este espacio para invocarlos o invitarlos a terminar estos cursos que tienen ustedes el día de hoy y también el día de mañana. Ya recuerden ustedes que aparte de la certificación que les va a otorgar el Ministerio de Educación, también como UGEL vamos a hacer un reconocimiento a ese esfuerzo que han realizado ustedes y su participación en estos cursos seleccionados. Eso sería todo. Gracias. Gracias María. Muy bien, gracias a todos ustedes. Nos vemos en un próximo evento. Hasta luego.